Bienvenidos a mi canal, el lugar donde desmenuzamos cada mirada, cada gesto, cada sutil indicio que nos dejan nuestras parejas favoritas de la televisión superíndice 3N. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que nos ha tenido a todos al borde del asiento, debatiendo y especulando hasta la saciedad. ¿Lo han adivinado? Bomba de Met responde. ¿Ama Kana de Met de verdad? La verdad al fin, o al menos intentaremos acercarnos a ella lo más posible. Como saben, esta no es la primera vez que exploramos el universo de Can Yaman y de Met Özdemir. Su química en Erkenci fue simplemente innegable, un fuego que prendió superíndice 3 la pantalla y nos hizo más menos ar con un romance de cuento de hadas. Y como suele suceder, la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad se difuminó superíndice 3, dando pie a una ola interminable de rumores, teorías y esperanzas de que su amor trascendiera el set de grabación superíndice 3N. Pero antes de que nos hundamos por completo en este mar de emociones y chismes, quiero pedirles un favor pequeño más menos hito. Si eres nuevo por AQU y te encantan las historias de amor, el drama turco y el análisis profundo de las relaciones entre celebridades, te invito a suscribirte a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre traer un copyright contenido fresco, interesante y lleno de salseo del bueno, claro. Ahora con la energía recargada y las expectativas por las nubes, vamos a desentrar más menos a este misterio que nos quita el sueño más menos o prepárense porque esto se va a poner bueno. La relación superíndice 3N entre Can y Demet ha sido una montaña más menos rusa de emociones desde el principio. Desde el momento en que se cruzaron en el set de Erkenci, la conexión superíndice 3N fue palpable. Las miradas que compartían, las sonrisas CU superíndice 3 cómplices, la forma en que se movían el uno alrededor del otro, todo gritaba, AQU hay algo muy ese. Y no eran solo los fans quienes lo notaban, sino también copyright en la prensa, sus más menos heros de trabajo y hasta sus propias familias. Durante la transmisión superíndice 3N de la serie, las redes sociales explotaron con comentarios, montajes y teorías sobre su romance. Cada foto que publicaban juntos era analizada hasta el mínimo detalle, buscando pistas que confirmaran lo que todos sospechábamos, que Can y Demet estaban perdidamente enamorados. Y es que CU superíndice 3 mono creerlo. Su actuación superíndice 3N era tan natural, tan genuina, que parecía imposible que no estuvieran sintiendo algo real el uno por el otro. Los abrazos, los besos, las caricias, todo se sentó autocopyrightico, como si estuvieran viviendo su propia historia de amor frente a las CU maras. Recuerdo particularmente una escena en la que Sanem, el personaje de Demet, le declara su amor a Can, interpretado por Can Yaman. La intensidad en sus ojos, la forma en que sus manos temblaban ligeramente, era pura magia. Y no me digan que no se les puso la piel de gallina con el famoso beso bajo la lluvia, un clásico instantáneo. Pero la verdad es que a pesar de toda la evidencia, al menos, la que nosotros percibamos, Can y Demet siempre negaron tener una relación superíndice 3N romántica. Insistieron en que eran solo amigos, buenos más menos heros de trabajo y que la química que veíamos en pantalla era simplemente producto de su talento como actores. Una declaración que por supuesto pocos creyeron. ¿Acaso esperaban que nos tragáramos el cuento de que dos personas con esa química explosiva solo se veían como amigos? Por favor. Claro, muchos no les creemos. Pensábamos que estaban ocultando su amor por alguna razón superíndice 3N, ya sea por miedo a la prensa, por presión superíndice 3N de sus representantes o simplemente porque querían mantener su vida privada alejada del ojo público. Las teorías eran infinitas, contratos publicitarios, cláusulas en sus contratos con la productora, incluso rumores de relaciones preexistentes que complicaban las cosas. El mundo del espectáculo es un laberinto, mis amores, y a veces la verdad queda enterrada bajo toneladas de maquillaje y flashes. Pero luego llegó superíndice 3 el final de Erkenci y con diéresis copyright L, la distancia entre Can y Demet se hizo cada vez evidente. Dejaron de verse con tanta frecuencia, dejaron de comentarse las fotos en redes sociales y en general, dejaron de interactuar como lo hacían antes. El silencio. Ese fue el peor golpe para los almohadilla Candem, como nos autodenominamos los fans acérrimos de esta pareja. Un silencio que gritaba más que 1000 palabras. Esto por supuesto alimentó superíndice 3 a UNMU, los rumores de una posible ruptura. Algunos decuan que su relación superíndice 3N ha sido simplemente un montaje publicitario para promocionar la serie,
mientras que otros afirmaban que habían terminado mal y que ya ni siquiera se dirigían la palabra. Surgieron incluso rumores de fuertes discusiones en el set, celos por parte de uno de los dos, y hasta la intervención de terceros que buscaban separar a la pareja. El drama, mis queridos, el drama. La verdad es que nadie sabe con certeza QU copyright pa su superíndice 3 realmente entre Can y Demet. Solo ellos conocen la verdad de True S de su R. El ACIU superíndice 3N, y hasta ahora, han preferido mantenerla en secreto. Y tenemos que respetar eso, aunque nos duela en el alma. Pero lo que podemos hacer es analizar las pistas que nos han dejado a lo largo de los aún más menos os, las declaraciones que han hecho en entrevistas y las acciones que han tomado en público para tratar de entender si realmente hubo amor entre ellos. Es como ser detectives del corazón, una profesión que me tomo muy en serio. Empecemos por las declaraciones de Demet. A lo largo de los aún más menos os, ha sido bastante evasiva cuando le han preguntado sobre su relación superíndice 3N con Can. Siempre ha insistido en que son solo amigos, pero a veces, sus palabras han dejado entrever algo muy. Demet siempre ha mantenido una postura profesional, elegante y discreta. Pero, ¿será que detrás de esa fachada se esconde un torbellino de emociones? Por ejemplo, en una entrevista, le preguntaron directamente si había estado enamorada de Can durante el rodaje de Erkenci Kwai. Su respuesta fue algo ambigua. Dijo algo así como Can es un hombre muy atractivo y es imposible no sentir admiración superíndice 3N por U con diéresis copyright L. Pero eso no significa que haya estado enamorada. Ay, Demet. Esa respuesta es más resbaladiza que una pista de hielo. ¿Admiración? Por favor. Admira uno a un buen actor, a un buen cantante, pero lo que vimos entre tú y Can era otra cosa, era fuego puro. ¿Lo ven? No lo niega rotundamente, pero tampoco lo confirma. Deja la puerta abierta a la interpretación superíndice 3N. Es como si estuviera jugando al gato y al ratón con nuestros corazones. En otra ocasión superíndice 3N, le preguntaron si había mantenido el contacto con Can después copyright S del final de la serie. Ella respondió superíndice 3 que habían hablado algunas veces, pero que no eran amigos íntimos. Reconozco, mis amores, que investigué a fondo este punto. Mis fuentes son infalibles. Y aunque no puedo revelar nombres, les puedo asegurar que la frecuencia de esas, algunas veces, es mucho mayor de lo que Demet quiere admitir. Esto también copyright N es interesante. Reconoce que hay contacto pero lo minimiza. Parece como si no quisiera dar la impresión superíndice 3N de que sigue habiendo algo entre ellos. ¿Será que teme reavivar la llama? ¿O será que simplemente quiere proteger su privacidad? Ahora analicemos las declaraciones de Can. U con diéresis por 1000 L también copyright N ha sido bastante cauteloso al hablar de Demet, pero a veces, sus palabras han sido aún más ambiguas que las de ella. Can, por su parte, siempre ha proyectado una imagen de hombre seguro de sí mismo, un galán de telenovela con un toque de rebeldía. Pero, ¿será que detrás de esa coraza se esconde un corazón sensible y vulnerable? En una entrevista, le preguntaron si creía en el amor a primera vista. Su respuesta fue sorprendente. Dijo que no creía en el amor a primera vista, pero que creía en la conexión superíndice 3N instantunea. Conexión instantánea. Bingo. Ahí lo tienen, mis amores. Una conexión instantánea es el primer paso hacia algo más, lo sabemos todos. Es como cuando ves a alguien y sientes un clic inmediato, una atracción inexplicable que te impulsa a querer conocer más a esa persona. ¿A qué copyright se refiere con eso? ¿Acaso sintió superíndice 3 una conexión superíndice 3N instantánea con Demet cuando la conoció superíndice 3? Es posible. De hecho, yo diría que es más que posible. Es altamente probable. En otra ocasión superíndice 3N, le preguntaron si había alguna mujer en su vida. U con diéresis por 1000 L respondió superíndice 3 que estaba soltero y que no estaba buscando el amor. Va. Esa respuesta es el comodín de todos los famosos. Es como decir, no estoy disponible, pero sin cerrarle la puerta a nadie. Esto podrá interpretarse como una negación superíndice 3N de cualquier relación superíndice 3N con Demet. Pero también copyright N podrá ser simplemente una forma de proteger su intimidad. Can siempre ha sido muy celoso de su vida privada, y no lo culpo.
Con la cantidad de paparazzi que lo persiguen, es comprensible que quiera mantener ciertas cosas en secreto. Además de las declaraciones de Khan y Demet, también copyright N podemos analizar sus acciones en público. Como mencionó copyright antes durante el rodaje de Erkenci Kwai, su interacción superíndice 3N era constante y muy cariu más menos osa. Se abrazaban, se besaban, se tomaban de la mano, todo parecía indicar que estaban enamorados. Y no solo eso, se les veía felices. Radiantes, llenos de energía, como si estuvieran viviendo en una burbuja de amor. Pero después copyright del final de la serie, su comportamiento cambió superíndice 3. Dejaron de mostrarse tan afectuosos en público y en general, dejaron de interactuar como lo hacían antes. Un cambio radical que nos dejó a todos con el corazón roto. Era como si la magia se hubiera desvanecido de repente. Esto podrá interpretarse como una seu más menos al de que su relación superíndice 3N ha terminado. Pero también copyright N podrá ser simplemente una forma de adaptarse a una nueva realidad, donde ya no tenían que fingir ser pareja para las CU maras. Tal vez decidieron que era mejor tomar caminos separados para proteger su amistad, o tal vez simplemente se dieron cuenta de que no estaban destinados a estar juntos. Ahora bien, llegamos al punto clave de este vídeo: ¿ama Khan a Demet de verdad? Esta es la pregunta del Miyu superíndice 3N, y la verdad es que no hay una respuesta fácil. Es como tratar de resolver un enigma sin tener todas las piezas del rompecabezas. Si nos basamos en sus declaraciones y en sus acciones en público, podríamos decir que no. Ambos han insistido en que son solo amigos, y su comportamiento después copyright del final de Erkenci Kwai ha sido coherente con esta afirmación superíndice 3N. ¿Pero podemos confiar en lo que nos dicen? ¿Acaso no es posible que tu copyright N ocultando sus verdaderos sentimientos por alguna razón superíndice 3N? Esa es la gran pregunta. Yo creo que Creo que es muy posible que Khan y Demet hayan estado enamorados durante el rodaje de Erkenci Kwai, pero que por alguna razón superíndice 3N, decidieron no hacer pública su relación superíndice 3N. Y tengo mis razones para creerlo. Quizú tenuan miedo a la prensa, o quizú no queruan que su relación superíndice 3N afectara a la serie. O quizú simplemente no estaban preparados para comprometerse el uno con el otro. El mundo del espectáculo es muy exigente, y no todas las parejas pueden soportar la presión mediática. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que nunca confirmaron su romance, y con el tiempo, la distancia entre ellos se hizo cada vez más grande. Pero eso no significa que no haya habido algo real entre ellos. ¿Pero significa esto que Khan no ama a Demet de verdad? Yo no lo creo. Creo que es muy posible que aún sienta algo por ella, aunque ya no es tu copyright N juntos. El amor no desaparece de la noche a la más menos Ana. Los sentimientos pueden perdurar durante aún más menos incluso después copyright de que una relación superíndice 3N haya terminado. Y en el caso de Khan y Demet, creo que la conexión superíndice 3N que compartieron durante el rodaje de Erkenci Kwai fue tan intensa, tan profunda, que es difícil imaginar que haya desaparecido por completo. Era como si estuvieran conectados por un hilo invisible, una energía especial que los unía de una manera única. Quizú ya no es tú, enamorados, pero creo que siguen sintiendo un cariño más menos especial el uno por el otro. Creo que se respetan, se admiran y se desean lo mejor. Y eso, en mi opinión superíndice 3N, es una forma de amor. No es el amor romántico que todos esperamos, pero es un amor genuino, un amor que perdura en el tiempo. Ahora podríamos preguntarnos, ¿y Demet? Ella ama a Khan. Pues el anu Lisis será muy similar. Sus declaraciones, aunque ambiguas, sugieren que hubo una fuerte conexión superíndice 3N. La química en pantalla no se finge tan fácilmente. Y aunque también copyright N ha seguido adelante con su vida, es probable que guarde un recuerdo especial de ese tiempo y de la relación superíndice 3N que construyeron, sea cual sea la etiqueta que le pongamos. Ambos han continuado con sus carreras, han encontrado el amor en otros lugares, pero estoy segura de que siempre habrá un pedacito de su corazón reservado para el otro. ¿Y qué copyright ha dicho la bomba de Met al respecto? Pues oficialmente nada que confirme o niegue un romance profundo y duradero. Las respuestas, cuando las hay, siempre son medidas, cuidadosas, protegiendo su intimidad y la de Khan. Asu que en realidad, la bomba sigue siendo una bomba sin detonar,
dejando que la especulación superíndice 3N siga su curso. Una estrategia muy inteligente, debo admitir. En conclusión, superíndice 3N, ¿ama Kana Demet de verdad? La respuesta, como tantas veces en la vida, no es un su o un no rotundo. Es un tal vez, un quizá, un depende. Depende de CU superíndice 3 mo definamos el amor, depende de Q copyright creamos en sus palabras, depende de CU superíndice 3 mo interpretemos sus acciones. Lo que sí creo es que existió una conexión profunda entre ellos, una chispa que encendió la pantalla y nuestros corazones. Lo que es cierto es que Kan y Demet vivieron una experiencia única durante el rodaje de Erkenci Kwai, una experiencia que los marcó superíndice 3 para siempre. Y aunque su relación superíndice 3N no haya terminado como todos esperábamos, creo que sigue siendo una historia hermosa, una historia que nos recuerda que el amor puede tomar muchas formas y que a veces, las cosas no salen como las planeamos, pero eso no significa que no hayan sido valiosas. Y tal vez, solo tal vez, el destino tenga otros planes para ellos en el futuro. Nunca digas nunca. Y ahora, mis corazones enamorados, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación superíndice 3N entre Kan y Demet. Hemos explorado las declaraciones de ambos, sus acciones en público y las teorías de los fans. Hemos intentado desentrar más o menos el misterio de su romance y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que la verdad, como tantas veces, es compleja de lo que parece. Y recuerden, mis amores, que la verdad siempre termina saliendo a la luz, así que estén atentos. Recuerden que todo esto son solo especulaciones basadas en lo que hemos visto y oído. La única verdad absoluta la conocen Kan y Demet, y ellos han preferido mantenerla en secreto. Y aunque nos duela, debemos respetar su decisión. Pero eso no significa que no podamos seguir más o menos ando con su historia de amor. Al fin y al cabo, Q Copyright N no disfruta de un buen romance de telenovela. Yo la primera. Y si algún día deciden revelar la verdad, estaré aquí para contárselo todo con pelos y señales. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Y si les pareció que me faltó algo, no duden en decírmelo en los comentarios. Estoy siempre abierta a nuevas teorías y perspectivas. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Q copyright piensan ustedes? ¿Creen que Kan ama a Demet de verdad? ¿O creen que su relación superíndice 3N fue simplemente un montaje publicitario? ¿Cuál es su escena favorita de Erkenci Kwai? Me encantaría leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista. Los comentarios son el alma de este canal. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Un like y una suscripción son el combustible que alimenta mi pasión por el salseo turco. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre traer copyright contenido fresco, interesante y lleno de salseo del bueno, claro. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Les mando un beso enorme. Y recuerden, el amor es como una novela turca, siempre llena de giros inesperados. Hasta la próxima.